Vamos a continuar avanzando y profundizando con las herramientas de trabajo de la psicología social pisoniana para analizar crónicas, tarea esta que realizamos allí en el equipo coordinador y observadores. Dijimos que una función de este equipo es la de apoyar al coordinador, a comprender cuáles son los obstáculos que se oponen de alguna manera a la realización de la tarea por parte de un grupo. Decíamos que el objetivo del equipo coordinador observadores es comprender mejor cómo se lleva a cabo el análisis sistemático de las situaciones grupales, entendiendo por análisis hacer explícito lo implícito o manifiesto lo latente. Y para ello, la primera herramienta a la que podemos acudir es a la del cono invertido, o sea, afiliación, pertenencia, cooperación, pertinencia, comunicación, aprendizaje y tele. Ver cómo está el grupo en cuanto a estos vectores. Y dijimos también que lo que acontece al grupo en un momento está determinado o sobredeterminado por muchos factores que trascienden su ámbito de interacción. Por ejemplo, lo social, el contexto. Y vimos la vez anterior que otra herramienta es lo que denominamos unidad de trabajo, compuesta esta por el existente, interpretación y nuevo emergente. Hablamos del emergente, hablamos de que emergente como un signo, o sea, alguna novedad, alguna conducta, etc. O sea, algo que nos llama la atención en cuanto a cómo vienen funcionando en la reunión grupal. Y digamos que eso que llamamos emergente se va dando a través de sucesivas intervenciones de los integrantes del grupo, hasta el momento en que podemos llegar al punto de urgencia, como le llamaba Pisson-Rivière. A ese momento en el cual se da como una aproximación muy cercana, algo que hay entre lo manifiesto y lo latente. Entonces, para poder caracterizar, comprender primero cuál es el existente en una parte del proceso del grupo, tenemos que utilizar la pregunta o preguntas para llegar, a partir de lo que vemos en la crónica, a una respuesta de aproximación. Preguntas que tendrán que ver con cuál es el emergente de apertura. Por ejemplo, ¿cuál es el emergente de apertura? Entonces preguntan como ¿quién intervino y qué dijo? ¿Cuál es el estilo de comunicación? ¿Cuál es la distribución física dentro del grupo? ¿Cuál nos parece es la ansiedad dominante en este momento? Si vemos alguna intervención que sea significativa, ¿qué temas hablaron sobre la temática y cuáles temas nos parece que omitieron? Son muchas las preguntas. Con respecto a la otra parte de la unidad de trabajo que se refiere a las intervenciones que realiza el coordinador, también podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál fue la modalidad de intervención? ¿Fue una pregunta, un pedido de orden, de respeto al encuadre, de que no hablen todos a la vez, que se escuchen, o
el coordinador les devuelve algo que interpretó podía ser un obstáculo para la tarea grupal. En fin, muchas preguntas también acá en esta parte. Y después de una intervención del coordinador, sería ver qué podemos analizar, de qué manera responden el grupo a esta intervención. Por ejemplo, preguntarnos cuál fue la respuesta del grupo, quién intervino enseguida, qué dijo, quiénes intervienen después de este integrante. ¿Se produce un silencio? ¿Cuánto duró? ¿Se los ve reflexivos o detectamos algo desde lo no verbal? Y si toman lo que dijo el coordinador o lo ignoran. Y está bueno ver qué pasa con la comunicación después de la intervención del coordinador. Si se mantiene el estilo, si cambia el clima grupal, si observamos acuerdos o desacuerdos entre ellos, si vemos al grupo menos ansioso o más ansioso, etcétera, etcétera. Obviamente que además de estas preguntas, pueden surgir muchísimas más. O sea que todas estas preguntas y estos análisis los hacemos durante el trabajo con la crónica. Y esto de trabajar una crónica tiene algo muy interesante. Y es que admite múltiples miradas. Tantas miradas como integrantes sean los del equipo coordinador y observadores. Y esto permite enriquecer el conocimiento, ampliarlo, ver otras realidades, las manifiestas y las latentes. Pues lo que ocurre en un grupo es muy complejo, no alcanza la mirada de uno solo. Y bueno, profundizando y volviendo al tema del emergente, una pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál es el emergente acá? Decíamos que el emergente es un signo, y si algo caracteriza a ese signo, es que le podemos dar uno o varios significados. En primer lugar, preguntarnos dentro de esa crónica qué es signo y qué no es signo. Podemos decir desde lo explícito, esto es signo. Está significando algo y tendremos que ver entonces qué es lo significante. Pero también podemos decir, esto es signo, pero no lo vemos de forma explícita, manifiesta, o sea, con palabras expresadas. Porque puede ser algo oculto, que no lo vemos, pero interpretamos que está. Y en segundo lugar, preguntarnos, ¿y qué hacemos con este signo? Es decir, ¿qué pasó en el grupo? Lo convierto y digo, esto es signo de algo. Entonces tengo que significarlo. ¿Y cómo lo hago? Algo llamó la atención. Es un signo. Por lo tanto, es un emergente de algo que pasa. Lo que viene a continuación es, a partir de eso, buscar nuevos emergentes que nos permitan elaborar una hipótesis. Y elaborar una hipótesis puede tener algo de subjetivo. Lo tiene. La subjetividad del coordinador, por ejemplo, o la del observador. Entonces, para no quedarnos allí, vamos a la teoría
y tratar de interpretar desde ella y con ella. Y la teoría nos dirige hacia el concepto del portavoz, que ya lo habíamos hablado, o sea, buscar a un integrante o a varios que delaten algo como para poder nosotros elaborar, construir una hipótesis más sólida. Hoy les traía esto del emergente de apertura. Y allí, en el momento de la apertura, suceden muchas cosas. Aparecen fenómenos y momentos desestructurantes para el grupo. Por ejemplo, vienen de un teórico y este teórico funciona como un disparador. Pero también en esos primeros momentos se dan los encuentros y los reencuentros con situaciones históricas y actuales, del presente y del pasado de este grupo. Cosas que atraviesan al grupo. Entonces, es esta una parte desestructurante. Y no es fácil detectar cuál es el emergente de apertura. Y algo a considerar es que aquello que aparece en la apertura va a seguir desarrollándose en todo el resto de la reunión, tanto en el desarrollo como en el cierre. Es decir, que algo como un anuncio nos dice algo que puede ocurrir más adelante. De todas maneras, es pertinente aclarar y considerar que esto de detectar signos durante un grupo operativo y que nos permitan acercar a una hipótesis de cuál es el emergente de apertura, es tarea del coordinador de grupo. Es una de sus funciones, de sus tareas in situ durante el grupo operativo. Y ustedes seguramente lo van a ver en profundidad el año que viene. Resumiendo, para aclarar esto de la unidad de trabajo y sus componentes, existente, interpretación y emergente, y los vectores del cono y otros conceptos del ECRO, digamos que nos sirven en este caso concreto para hacer un análisis de una crónica acerca de qué pasó en una reunión grupal. Y así, de esta manera, realizar en la próxima reunión del grupo observado las estrategias y pasos que ayuden al grupo, si es un grupo de formación, a ser protagonista de su aprendizaje, a que podamos ayudarlo a que se enfrente, elabore, procese las dificultades, los obstáculos que no le permiten, de última, realizar la tarea.